la lista de cosas que benefician a un creyente. Y comenzaba, y cuando pensé que terminaba, siempre me venía a la mente otra cosa más. Y estaba así. Pero saqué cosas que creo que son puntuales, importantísimos para nuestra vida como creyente. Quiero comenzar con lo básico, o sea, esto es lo más básico que un creyente tiene que sí o sí ponerlo por obra, en práctica. ¿Por qué? Porque es mucho beneficio para nosotros como hijos de Dios. Antes de comenzar, Pablo le exhorta a los corintios, y una de las cosas que le dice en 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. El apóstol Pablo está hablando muy claro, hermanos, ¿verdad? En pocas palabras, le está diciendo: haz lo que tú quieras, pero después no vengas llorando. ¿Has escuchado eso? Sobre todo de los padres. Haz lo que tú quieras, pero no vengas llorando. ¿Por qué? Porque ya está advertido. Ya se te ha dicho qué es lo bueno, qué es lo malo, pero a veces la persona, no, pero ¿y si lo hago? ¿Pero y si esto? Haz lo que tú quieras. Pero después no vengas llorando porque te lo dije y no quisiste hacer caso. Pocas palabras, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todo lo que quiera te es lícito hacer. Pero sabes, no todo te conviene. No todo te beneficia. Y nosotros como hijos de Dios, y sobre todo en estos tiempos, debemos prestar atención cuáles son esas cosas que debemos hacer y poner en práctica para beneficios propios. Porque si nosotros somos beneficiados, ¿sabes? No solamente somos nosotros los bendecidos, sino los que están a nuestro alrededor también son bendecidos, ¿verdad? Y una de los puntos que puse, no le voy a decir cuántos son, para que no diga, ay, le faltaron 3, ay, le faltaron 2. El primero que puse es leer la palabra, pero no simplemente leerla, sino obedecerla. Porque creo que muchas veces se lee, se estudia, se aprende, pero poco se pone en práctica. Y la palabra de Dios está para obedecer la palabra de Dios. Incluso el mismo Señor Jesús, cuando dio un sermón en el Monte de la Bienaventuranza extraordinario, capítulo 5 al capítulo 7, finaliza y cierra el sermón diciendo: cualquiera, fíjense lo que está diciendo, cualquiera de todos los que están aquí presentes, que han escuchado este sermón que yo he expuesto, pone por obra, en práctica, obedece lo que ha sido enseñado, le compararé, y da una ilustración, a una persona que edificó su casa sobre la roca, que vinieron fuertes vientos, lluvias, ríos, ¿verdad? Golpearon aquella casa, pero él se mantuvo de pie, no se cayó. ¿Y qué quiso decir Jesús con todo esto? Que cuando vengan momentos difíciles, complicados en la vida del creyente, si pone la palabra por obra, se mantendrá de pie. Y si algo podemos testificar nosotros como hijos de Dios que estamos hoy aquí, es que hemos puesto por obra la palabra de Dios. Si no fuese así, hoy muchos no están aquí por no obedecer la palabra de Dios. Porque la palabra nos habla en cualquier condición en la que estemos viviendo. Cómo poder afrontar y cómo poder salir en medio de todas esas condiciones. Es más, hay un texto precioso que nosotros como iglesia nos gusta muchísimo. Incluso el pastor la mandó a escribir aquí arriba. Que sería bueno cada vez que entremos a la iglesia, leamos esto que dice aquí. Conoceréis la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Y la verdad os hará libre. Y mucha gente quizás cuando uno le habla de la palabra de Dios dice, pero ¿de qué libertad si yo tengo la libertad de hacer lo que quiera? Y no se dan cuenta que están siendo esclavos del pecado, de la mentira y del engaño. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, empezamos a darnos cuenta de tantas cosas erróneas que veníamos cometiendo y haciendo. ¿Por qué? Por haberle dado la espalda a Dios. ¿Cuántas costumbres? Fíjense que una de las cosas más complicadas que el ser humano deje son las costumbres. Son las costumbres. Dice, yo hago lo que diga la palabra, lo que diga Dios, pero si la palabra lo confronta por una costumbre o una tradición que viene haciendo de generación en generación, le cuesta romper con ella. No, es que esto lo hace mi abuelo, mi tatarabuelo, mi madre, y es que yo dejar de hacerlo. Pues yo aprendí a obedecer a Dios, aun costándome tener que romper cualquier tradición que sea errónea y no glorifique el nombre de Dios. Si eso no le agrada a mi Dios, ya lo pueden haber hecho de generación en generación, pero ahora se rompe y ahora comienza algo diferente. Ahora comenzamos una base que honra y glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que nos dice las Escrituras es leer, tener tiempo para escudriñar la palabra, tener tiempo para leer y aprender la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí quizás dicen, bueno, yo cuando leo es que me cuesta entender. Es que yo cuando comienzo incluso me da sueño. Bueno, a ti te da sueño las cosas cuando son aburridas.
Pero cuando las cosas tienen sentido para la vida, no da sueño. Pero si te da sueño, ponte de pie, ponte a caminar. Es que yo leo la Biblia acostado y me da mucho sueño. Hombre, normal. Es que acostado tú me dirás. Pero lee la Biblia caminando, ponte a caminar, prende las luces, ponte a buscar. Mira, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que el que busca, halla. Si tú quieres buscar a un Dios verdadero, un Dios real, tú quieres buscar milagro, tú quieres buscar la bendición de Dios, entonces la vas a hallar. Pero es necesario buscarlo. Y a veces en la búsqueda hay que pagar un precio y un esfuerzo. Y por eso nosotros tenemos que escudriñar y acercarnos a las Escrituras de Dios, porque allí es donde el Señor nos exhorta. Nos dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre esté preparado para toda buena obra. Entonces, si queremos estar preparados, si queremos crecer, si queremos saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que escudriñar y leer la palabra de Dios. Y sobre todo pedirle en oración al Señor que nos ayude a entenderla. Porque todos los que estamos aquí, los que llevamos años y estamos estudiando la palabra, empezamos siempre un principio. Todos comenzamos de un principio. Y poco a poco la perseverancia nos ha hecho entender el Señor lo que significa la palabra de Dios y comprender. Es imposible que comiences a leer y tengas un conocimiento como el que tiene años estudiando la palabra. A veces he escuchado al pastor que muchas veces dice, las personas dicen, ¿cómo sabes, pastor, qué sabiduría tiene? Y el pastor, una de las cosas que me ha hecho muy claro entender, dice, no, yo me he quemado las pestañas estudiando y llevo muchos años estudiando. Esto no es algo que cayó del cielo y ya está. Así que el que busca conocimiento, el Señor lo honra. Y el Señor también da una sabiduría, pero Él demanda algo de nosotros también. Entonces vamos a escudriñar. ¿Por qué? Porque somos nosotros los beneficiados a leer la palabra de Dios. Amén. Segundo punto, la oración. La oración es importantísimo para ti y para mí, porque somos beneficiados tú y yo cuando oramos. Dios sigue siendo Dios. Dios no va a cambiar porque oremos o dejemos de orar. Pero tú y yo sí tenemos que estar orando. Porque en la oración es donde vemos respuesta de Dios. Y esas respuestas muchas veces son respuestas sobrenaturales. Aquello que limita al hombre, aquello que quizás desahucia la ciencia o las personas dicen, esto no tiene solución, esto no hay momento por donde agarrarlo. Ahí es donde el verdadero creyente dobla su rodilla y cree en aquel Dios todopoderoso que puede hacer cosas milagrosas. Y entonces ahí ya comenzamos a ver las bendiciones de Dios. Fíjense el poder tan grande que tenemos nosotros, que es la oración. Y hay alguien que no quiere que oremos, el enemigo, porque sabe que unas rodillas en el suelo clamando a Dios está derrotado. Él sabe que cuando un siervo de Dios se comienza a orar, él ya tiene que huir y salir corriendo. Es más, hay tanta familia y tantos hijos, escúcheme bien, los que me están escuchando en este momento, incluso por las redes, que a pesar de su desobediencia, su comportamiento y sus malas actitudes, ¿sabes por qué estás de pie? Porque hay un padre y una madre que están orando por ti. Y ese es el poder glorioso que tiene la oración. Que el Señor en su infinita misericordia escucha la oración eficaz del justo y puede mucho. Y eso es algo que nosotros debemos hacer y sobre todo en estos tiempos. No menguar en oración, hermanos. En todo momento, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Eso es orar, hablar con Dios. Si en este momento alguien te dice, hermano, se puede poner de pie y orar y darle gracias a Dios por ¡qué vergüenza! Con toda esta gente y voy a orar. Ay, que no sé, no sienta vergüenza hablar con Dios. Siéntese con vergüenza hablar con gente que no te edifica, con gente que está haciendo lo malo. Eso sí, pero hablar con Dios, no sienta vergüenza, jamás. Donde quiera que se le dé la oportunidad, póngase de pie y en voz alta, ore a Dios. Porque quizás esa oración hará que acontezcan milagros y cosas preciosas en ese lugar. Pero tenemos que ser personas de oración en estos tiempos. Fíjense ustedes que la oración es tan importante que las Escrituras dice, orad sin cesar. Y uno podía preguntar, Anderson, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo que orar? La Biblia dice sin cesar, constantemente. No dice en qué momento, ¿cuánto tiempo llevas orando? Bueno, llevo orando 3 horas. Bueno, creo que es suficiente. ¿Ha llegado ya? No, la Biblia dice, orá sin cesar. Continuamente tenemos que estar orando, hablando, teniendo comunión con el Señor, constantemente, porque una persona que ora al Señor es una persona que demuestra que le cree, que tiene fe en Él. Por eso oramos, porque tenemos fe, que Él nos oye. Y si Él nos oye conforme a su voluntad, entonces tendremos todas aquellas cosas que le hayamos pedido. Pero tenemos que orar
constantemente. La Biblia no nos enseña cuánto tiempo, dice sin cesar, pero ¿sabes? Si hay un mínimo donde Jesús incluso exhorta. ¿Se acuerdan? ¿No habéis podido orar ni siquiera una hora? Una hora le pareció muy poco a nuestro Señor Jesucristo cuando exhortó a sus discípulos. Vemos una exhortación hacia lo mínimo, pero vemos un sin cesar en oración, continuamente. Así que una de las cosas que tenemos que poner en práctica es la palabra, leer, no se olviden, leer la palabra. Segundo, la oración, estar orando constantemente. Otra cosa que debemos hacer los creyentes, y quiero hacer énfasis con esto, es hacer el bien. Y tú dices, ¿por qué dices los creyentes? Porque el que no es creyente no lo va a hacer. Una persona que no cree en Dios, que no busca de Dios, va a buscar su beneficio, va a buscar lo que le beneficia, lo que le ayuda, aunque tenga que hacer daño a alguien o lo que sea, pensando que se está beneficiando él, pero no se da cuenta que no es así. La Biblia dice que no te canses de hacer el bien. Fíjate al nivel que nos está diciendo la palabra. ¿Por qué la Biblia dice no te canses de hacer el bien? Porque llegará un momento que nos vamos a cansar. Llegará un momento que vamos a decir, Señor, siempre estoy ayudando, siempre estoy haciendo el bien, siempre me preocupo y la gente no hace sino pagarme mal por las cosas buenas que estoy haciendo. Y el Señor nos exhorta y dice, hijo, no te canses de hacer el bien, porque todas las cosas que hagas lo haces para Dios, no para los hombres. Y no hay mayor bendición que hacer las cosas bien porque las hacemos para Dios, porque Él es el que nos va a galardonar. Él es el que va a bendecir nuestras vidas. Él sabe el esfuerzo que estás haciendo, el sacrificio que estás haciendo en poder bendecir a otras personas. Por eso es que la Escritura dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mantengámonos firmes constantemente haciendo el bien en todo momento. También una de las cosas que nos dice las Escrituras es que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Fíjate que no solamente pecamos por acción, por hecho, sino también por no hacer. ¿Y no hacer qué? Lo bueno. Porque hay personas que dicen, Anderson, yo desde que me convertí ya no me he drogado, ya no tomo alcohol, ya no hago cosas que no le agradan a Dios. He dejado muchas cosas, He dejado de ir de fiesta, han dejado... muy bien, gloria a Dios. Muy bien. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Porque está muy bien dejar, pero ahora el Señor también dice en su palabra que hay cosas que hay que hacer. Hay que hacer. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y el Señor nos está diciendo que por medio de esos hechos también le damos la gloria al Señor. Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces el Señor pone muchas veces el sentir, el querer como el hacer. Yo es que sentí de hablarle a esta persona, pero no, me dio como vergüenza. Pues cuando el Señor te ponga el sentir, hazlo. Señor, ¿será de parte tuya que le hable? No, ¿y de quién va a ser? A ver, ¿crees que el enemigo te va a decir, predícale? No. Por eso es que debemos ser valientes cuando tengamos ese sentir, hermano, porque a lo mejor es la oportunidad que Dios nos está dando para que esa alma conozca a Cristo. Y debemos aprovechar bien las oportunidades que Dios nos da. Muy bien, seguimos, hacer el bien. La otra es hablar bien. ¿Cómo nos estamos expresando? ¿Cuáles son las palabras que salen por nuestros labios? ¿Verdaderamente ha habido una transformación, una convicción de pecado? Yo me acuerdo cuando me convertí, una de las cosas que más vergüenza me daba cuando me convertí, recién convertido, era hablar. Hermanos, créanme que un venezolano que viene del mundo, aquello no hay por dónde agarrarlo. Eso dice cada palabrotas. Y si viene de barrio como venía yo, a mí casi ni me entendían en la iglesia cuando hablaba. Se asustaban. Dios mío, jabón, con esa boca. Pero ¿sabes? Dios es tan misericordioso que hoy estoy predicando el Evangelio. Y eso quiere decir que el Señor hace la transformación. Es imposible que alguien pueda expresarse de la siguiente manera. Yo soy así y me tienen que aguantar como soy. Es imposible. Esa expresión no puede ser de un creyente, porque lo primero que quiere hacer el Señor es transformar tu carácter, transformar tu forma de ser, transformar tu forma de hablar. ¿Para qué? Para que la gente vea que tú eres un hijo de Dios. Y digan, qué diferente eres lo que eras antes a lo que eres ahora, porque ahora soy un hijo de Dios. Ahora soy cristiano.
y somos la luz del mundo y debemos cambiar. Y no creo que ya lo haya conseguido todo, créanme. Todavía hay tantas cosas que estoy luchando, todavía hay tantas cosas que el Señor sí tiene que seguir trabajando en mi vida, pero lo importante es dejarnos tratar por el Señor. Y en nuestra forma de hablar, la gente se tiene que dar cuenta que eres diferente. Yo no sé cuánto de ustedes le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado. Me escuchan hablar, nada más el simple hecho de hablar me dice una pregunta. ¿Tú eres creyente? Y yo le digo, sí, ¿por qué? Es que hablas de una manera diferente. Y ya tu forma de hablar demuestra que eres un hijo de Dios. Eso tiene que pasar. Que la gente lo note con nuestra forma de hablar en todo momento. Incluso el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino al contrario, sé ejemplo a los creyentes en tus palabras. Fíjate lo que le está diciendo. Tus palabras tienen que dar ejemplo de quién eres. Y yo creo que una de las cosas que nosotros también tenemos que hacer es eso, porque también dice las Escrituras que vamos a rendir cuenta delante de Dios de las palabras que hayamos dicho aquí en la tierra. Amén. Otra cosa es saber elegir con quién andas, con tus amistades, quiénes te rodean, con quién pasas más tiempo, ¿sabes? Muchas veces hay personas que no te edifican, hay amistades que no te edifican para nada. Si algo hizo el Señor para cambiar y transformar mi vida, ¿sabes cuál fue? Sacarme de donde yo vivía. Ese fue el primer trato de Dios en mi vida. Donde yo me crié, en ese lugar donde yo nací, aquel lugar, el Señor me quitó. Y cuando me trasladó a otro lugar, comenzó la obra del Señor en mi vida. Cambió mis amistades, cambió mi entorno. Y después yo volví a ese lugar, no a vivir, sino a visitar. Pero, ¿sabes? Volví diferente. Y comencé a predicar de Cristo. Y aquellos que no conocían al Señor, comencé a invitarlos a la iglesia. Y gracias al Señor permitió que muchos de ellos conocieran a Cristo. Pero una de las cosas que el Señor hizo en mi vida fue quitar a aquellas personas que influenciaban cosas malas en mi vida. Y nosotros tenemos que cambiar ese tipo de influencia. Aquellas personas que muchas veces dicen, ¿para qué vas a la iglesia? Estás perdiendo el tiempo. Oye, vamos a hacer este trabajo, vas a ganar mucho dinero. Tú necesitas dinero. Ven a trabajar conmigo, mira todo lo que vas a ganar. Bueno, la Biblia nos enseña una cosa y es un principio bíblico que no debemos romper. Y este principio es el siguiente, escúchame bien. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero que tú y yo debemos buscar. Y todas las demás cosas el Señor se encargará de suplir a nuestras vidas. Pero Dios dice, busca el reino de Dios. Sí, mira, no te preocupes. Ya el Señor va a suplir. Yo voy a ir a buscarle, yo voy a ir a la iglesia los días que me corresponden, porque yo tengo que darle el lugar que les corresponde a Dios. Y entonces el Señor va a obrar y va a bendecir nuestras vidas. Así que una de las cosas que debemos hacer es esa, alejar todas esas personas que traen malas influencias a nuestras vidas. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esas influencias tarde o temprano pueden rendir cuenta en tu vida y hacerte mucho daño. Y desanimarte de todo lo que te están diciendo. No estamos para permitir ser contagiados del mundo, estamos para nosotros contagiar al mundo de la vida eterna, de las bendiciones y las maravillas que es servir al Señor. Amén. A eso somos llamados, a nosotros transformar por medio del Evangelio a otros corazones, no para dejarnos contaminar de los demás. No sé cuánto tiempo tengo, me hace enseña porque ya estoy muy largo, ¿sí? No. Bueno, voy más rápido. No me quiero llevar nada en el bolsillo. ¿Tienen prisa, hermano? No tengan prisa porque hoy el culto es larguito, ¿eh? ¿Está siendo bendecido? Muy bien. Otra. Tener gozo. Dice, tener gozo. Sí, tener gozo. ¿Cuándo? En medio de las pruebas. Eso es algo que nos beneficia a nosotros como hijos de Dios. No quejarnos. Que si estoy en prueba, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Hombre, gloria a Dios por la prueba, porque la prueba significa que el Señor te ama y que quiere que crezca y que tu fe sea fortalecida. Por eso la Biblia dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué debo tener? Gozo. Es algo que nos va a beneficiar a cada uno de nosotros. Una de las cosas que nos dice la Biblia también es tener dominio propio. No dejarnos llevar muchas veces por la ira, por esa rabia o quizás por esa tristeza y tomar decisiones equivocadas que después a la larga nos vamos a arrepentir. Deja que los sentimientos primero pasen. Y cuando estemos tranquilos, ¿verdad? Tengamos esa templanza, esta tranquilidad, ese dominio propio que hemos orado al Señor, entonces sí vamos a tomar decisiones. Pero no tomes decisiones con ira, con rabia, ni con tristeza, ni dolor.
No son momentos para tomar decisiones cuando tú tienes ese tipo de sentimiento. Por eso es que debemos que tener ese dominio propio. Incluso las Escrituras dicen que el Señor nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio para poder controlar ese impulso que viene muchas veces a nuestras vidas. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Podemos llegar a tener un momento de ira, pero no dejemos llevarnos por la ira y cometer errores y pecar. Amén. Otra cosa que nos pide la palabra es paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Nadie levanta la mano. La paciencia es algo que el Señor está demandando en estos tiempos. Y tenemos que ser muy pacientes. Como dice Santiago, sé paciente hasta la venida del Señor. Fíjense hasta cuándo nos está pidiendo paciencia el Señor. Porque dice que los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Los que son pacientes, el Señor va a renovar vuestras fuerzas. Y voy a terminar ya porque si no es que... Y este que quiero terminar es muy importante. Y es algo que nos va a beneficiar muchísimo, ¿sabes? Muchísimo. ¿Sabes qué es? Perdonar. Es importante saber perdonar. Una persona que no sabe perdonar es una persona que está permitiendo que crezca una raíz de amargura en tu corazón. ¿Y sabe qué es lo triste? Que la Biblia dice que es contagioso. Que comienzas a contagiar a otro esa amargura. Pero viste lo que me hizo, es que entonces te haces la víctima y hace que esa persona también termine odiando a otro sin esa persona ni siquiera haberle hecho a nada malo, simplemente tus comentarios. Tengamos cuidado con ello, no le demos lugar al enemigo. En cuanto tengamos la oportunidad, aprendamos a pedir perdón, aprendamos a reconocer nuestros errores. ¿Sabes? Una persona que reconoce sus errores es una persona que reconoce que tiene errores, que tiene fallos, que somos humanos y aquí no hay nadie perfecto. ¿Hay alguien perfecto aquí? ¿Verdad que todos cometemos errores? Pero ¿sabes qué te hace grande? ¿Sabes qué te hace un hijo de Dios? El ser humilde y reconocer y pedir perdón. El acercarte a la persona y decir, mira, te pido perdón. ¿Y sabes por qué somos beneficiados nosotros? Porque se va a romper esa raíz de amargura. Porque el Señor va a traer libertad y va a permitir que volvamos a tener gozo en nuestros corazones. Por eso dice las Escrituras, tened paz para con todos. Y eso es importantísimo, el poder perdonar y estar bien delante de Dios. Así que espero que hayas apuntado estos puntos. Voy a pedirle que pase aquí delante y estemos muy atentos porque te he compartido las cosas que nos benefician, las cosas buenas. Bueno, hay muchísimas, muchísimas. Se me están viniendo incluso ahora cosas, pero no las voy a decir. Ahora prestemos atención a lo que no nos beneficia para el crecimiento de la obra del Señor. Amén. Amén, hermanos. Bueno, muy buena palabra trajo el pastor Anderson. Y vamos a seguir, hermanos, y ahora vamos a hablar de cosas que no nos benefician a los creyentes. Hay una palabra en Cantar de los Cantares, es un libro que poco se lee, no sé, parece que hay gente que le tiene miedo al libro del Cantar de los Cantares, pero si hay alguno que está enamorado, lo puede leer. Los matrimonios deberían leerlo, porque siempre se dice que el Cantar de los Cantares es exclusivamente de la relación con Cristo, con la iglesia, pero también habla del matrimonio, el Cantar de los Cantares. Y hay una palabra, que no la vamos a buscar, pero dice, cazadnos las zorras pequeñas, porque esas zorras pequeñas son las que echan a perder las vides. Y yo quiero traje muchas cosas para mencionar, pero voy a centrarme en solo muy pocas. Pero muchas veces nosotros tendemos a centrarnos en pecados grandes que nos perjudican y a veces hay zorras pequeñas que las pasamos por alto, que son casi imperceptibles, que pueden también dañar nuestra vida espiritual y perjudicarnos. Y una de ellas, de estas zorras pequeñas, que no la vemos como algo terrible, pero lo es la indecisión. El creyente cuando no se decide está dando vueltas y da vueltas en un desierto y no llega nunca hacia el propósito y hacia el lugar de Dios. La indecisión. ¿Cuántos de acá hemos sufrido en algún momento de indecisión? Todos, ¿no? Qué terrible que es, qué difícil que es muchas veces decidirse. Y la Biblia habla de gente que se decidía, algunos se decidían bien, otros se decidían mal, otros más o menos. Algunos decidían tener una obediencia total a Dios,
otras tuvieron una obediencia parcial y otras una total desobediencia. Por ejemplo, si en la Biblia encontramos a Abraham, que Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham tuvo una obediencia parcial. ¿Por qué digo esto? Porque Abraham se fue de su lugar, pero se llevó a un sobrino, a Lot, que después le causó problemas. Entonces él tuvo una obediencia parcial y no total en un principio. Los discípulos que recién el pastor Anderson mencionaba, Jesús le dijo, quédense aquí, velen y oren conmigo. Y se quedaron ahí, pero ni velaron ni oraron. La obediencia fue parcial. Encontramos entonces gente con una obediencia total. Jesús, por ejemplo, dice la Biblia que él puso su rostro como un pedernal para dirigirse hacia Jerusalén. Él estuvo decidido a obedecer el llamado de Dios. Él estuvo decidido a tener una obediencia total a la voz del Padre. De hecho, dice que Jesús no hacía ni decía nada por su propia cuenta, sino que todo lo que hacía y todo lo que decía era en obediencia a la voz del Padre. Eso fue una obediencia total. Isaías y Lucas dice, puso su rostro como un pedernal, como que diciendo, estuvo decidido a hacer la voluntad de Dios y no hacerla parcialmente, hacerla completamente. Entonces la obediencia parcial es una zorra pequeña que puede traer pérdida a nuestra vida, perjuicio. Y la Biblia nos habla, por ejemplo, de Orfa. ¿Se acuerdan de Orfa? Orfa significa una mujer de doble ánimo. Ella cuando estuvo en el umbral de su liberación, a lo mismo que Ruth y Noemí, pero ella estuvo en el umbral de su liberación y dice la palabra de Dios que en ese momento donde le faltaba poco para ser liberada totalmente, dice que le dio un beso a su suegra y se volvió para atrás. Ella decidió y decidió mal. Sin embargo, Ruth, la otra, decidió bien. ¿Vieron cómo las decisiones en nuestra vida pueden traernos o beneficios, como dijo el pastor, o pueden traernos pérdida? Y hay 3 decisiones muy importantes en la vida. La primera es ¿qué haré con Dios? ¿Qué voy a hacer con mi relación con Dios? ¿Me voy a entregar a Dios de corazón? ¿Voy a hacer la voluntad de Dios? ¿Voy a caminar en los propósitos de Dios? Esa es una decisión importante. La segunda decisión importante es ¿cuál es mi llamado delante de Dios? ¿Para qué Dios me llamó? Y la tercera decisión muy importante, y atención los solteros, los casados ya están casados, ¿con quién me casaré? Esa es una decisión muy importante. Porque lo que yo estoy hablando, hermanos, no es solamente algo que lo leemos en la palabra de Dios. Quienes llevamos muchos años sirviendo al Señor y en el ministerio también, hemos visto, yo he visto personalmente y he tenido y he sido pastor de hombres y de jovencitos y jóvenes mujeres muy especiales delante de Dios, pero se casaron con la persona equivocada. Y ese o esa que tenía un gran llamado, lo perdieron todo, porque le erraron en con quién me casaré. Le erraron en con quién me casaré. Entonces es importante, si alguno está con ganas de casarse, si alguno está en esa etapa, bueno, orar a Dios, pedirle a Dios que les dirija, que les direccione, porque es una decisión importante. Cosas que nos benefician y nos perjudican, la decisión. Decidir bien o decidir mal. A Satanás le encanta que seamos indecisos. A Satanás le encanta que seamos indecisos. ¿Por qué? Porque mientras no tomemos una decisión, vamos a estar dando vueltas. Miren, yo le dije a mi esposa cuando pisamos el aeropuerto de Madrid, que hacía 1 año o más, quizás 2 años, tenía una carga tan intensa sobre mis hombros que era porque sabía que Dios nos estaba llamando a venirnos para esta tierra. Pero la decisión no era fácil. Había que renunciar a todo lo que teníamos. Incluso mi esposa hasta la carrera, que ella es maestra de escuela primaria, tuvo que renunciar también. Tuvimos que renunciar a nuestros trabajos, a nuestra iglesia también, porque yo pastoreaba una iglesia y copastoreaba otra. En la ciudad querían que fuera, por la influencia que tenía,
el presidente de la pastoral de la ciudad. Tuvimos que renunciar a muchas cosas. Pero yo le dije a mi esposa, cuando pisé el aeropuerto de Madrid, la carga que tenía por 2 años se fue de mis hombros. Se fue de mis hombros. La decisión de obedecer a Dios. Y si no obedecemos a Dios, tendremos pérdida en nuestra vida. Satanás entonces, dijimos, disfruta de vernos de esa manera. Hay una palabra en Malaquías 2:1 y 2 que dice: ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento. ¿Y cuántos saben que la Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes? Dice el versículo 2, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido. ¿Por qué? Porque no se habéis decidido de corazón. ¿Vieron qué importante que es decidirnos de corazón a tomar en serio las cosas de Dios? Qué importante es que es decidirnos de corazón a, como dice el pastor Anderson, a ir en serio con Dios, a ir realmente en serio consagrados para Dios. Otra cosa que puede perjudicar nuestras vidas es el tener en poco la palabra de Dios. Es el tener en poco la palabra de Dios. Cuando uno lee el episodio del rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios y todo lo que ya sabemos, pero encontramos que en cierta etapa de su vida David tuvo un gran problema, que fue el adulterio por un lado. Bueno, primero miró, después codició, después adulteró, después de una manera maquiavélica mandó a matar al marido de la mujer con la que él adulteró. Al año, estuvo un año en silencio, al año se aparece un profeta. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Natán, como el que tenemos acá, allá está. Este no sé si es profeta, pero músico es. Y dice la palabra de Dios, hay un versículo que me llamó mucho la atención cuando lo leí, en 2 de Samuel 12:9. Miren lo que le dice Natán a David. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Dios? Otra cosa que nos perjudica es tener en poco la palabra de Dios. ¿Vieron que Natán, cuando lo confrontó por esos grandes pecados que David había cometido, no se los nombró ni se los enumeró, como dije yo recién? Miraste, no le dijo, vos miraste a una mujer en el balcón, después la codiciaste, después tuviste relaciones con ella, después mandaste una cartita. No. El profeta Natán fue mucho más sencillo pero profundo. Todo eso que hiciste, ¿sabés por qué fue, David? Porque tuviste en poco la palabra de Dios. Porque tuviste en poco la palabra de Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias que tuvo David? Tuvo pérdida, muchas. De hecho, en su familia, a raíz de ese momento, ¿qué comenzó a ocurrir? Comenzó a tener un desastre en la familia. Hasta incesto llegó a haber. Y una violación también. Qué terrible, ¿no? Tuviste en poco la palabra de Dios. Y lamentablemente, hermanos, quienes somos pastores lo sabemos y lo hemos visto mucho, que el creyente que viene a este lugar, se sienta cada domingo, canta con nosotros, alaba, adora, levanta las manos, escucha la palabra, termina la palabra, viene y le dice al pastor o a quien haya predicado, qué lindo que predicaste, qué hermoso que predicaste, pero sale de ese lugar y no pone en práctica la palabra de Dios, ese creyente no crece espiritualmente hablando. No crece espiritualmente hablando. Allá cuando terminaban las reuniones en la iglesia, allá donde pastoreaba, siempre venían, pastor, qué linda enseñanza, qué bueno que enseñás la palabra. Y a mí, la verdad que ninguno de esos comentarios me hacían ni fu ni fa, como decimos a veces. Yo les decía siempre, a mí lo que me importa no es si les gusta cómo predico, si les gusta si tengo voz de locutor, si no tengo voz de locutor, si tengo voz gruesa. A mí lo que me gusta es que ustedes vivan la palabra de Dios, que pongan en práctica la palabra de Dios. ¿Saben que había un profeta en el Antiguo Testamento que tenía una voz hermosa? Es el profeta Ezequiel. Vayamos a Ezequiel, capítulo 33, versículo 30. Dice Ezequiel, qué rápido que están ahí en la letra, qué bárbaro. Dice Ezequiel 33, 30, y tú, hijo de hombre,
Los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Salían los vecinos para afuera y ¿qué hacían? Comenzaban en la puerta de las casas, se hablaban uno con el otro y chusmeaban y hablaban de Ezequiel y dice, se mofan de ti, se burlan de ti en las puertas de las casas y hablan uno con el otro, cada uno con su hermano diciendo, venid ahora y oíd palabra del Señor. Ellos mismos decían, che, vamos a escuchar la palabra de Dios. El siguiente versículo dice, y vendrán a ti, miren lo que le dice Dios a Ezequiel, y vendrán a ti como el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Qué terrible. Eso de oír la palabra de Dios, como dijo el pastor Anderson recién en el Sermón del Monte, eso de oír la palabra de Dios y no ponerla por obra es terrible. Dice, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y el siguiente, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Miren lo que ellos decían de Ezequiel. Eres como un cantor de amores. Se ve que aparte de ser de linda voz, era de linda apariencia también. Dice, he aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¡Qué bárbaro! Eso es terrible, hermanos. Pero Dios le dice al profeta Ezequiel y le dice eso. Van a venir, van a decirte que hablas muy lindo, que tenés una voz muy linda, que tu manera de enseñar la palabra es la mejor, que nunca escucharon un predicador como vos. Sin embargo, ese mismo pueblo que te va a decir todo eso y que va a decir que eres hermoso y que eres como un cantante, yo qué sé, Luis Miguel, que ahora está de moda otra vez. Eres un Luis Miguel, una cosa así. Dice, sin embargo, van a oír la palabra de Dios, pero no la van a poner por obra. ¿Y eso qué trae? Prejuicio. Eso trae prejuicio. Dijimos entonces la indecisión, el tener en poco la palabra de Dios, y hay más, pero voy a elegir una más de todas estas, que es la ignorancia o la falta de conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué terrible esta advertencia, ¿no? Ahora ahí había una falta de conocimiento, pero voluntaria, porque una parte del versículo, si lo leen bien, dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Hermanos, estamos en el siglo XXI. Yo no puedo concebir que haya un analfabetismo bíblico en las iglesias cristianas, porque hoy tenemos Biblias de estudio, hoy tenemos versiones de las que quieramos, hoy tenemos maestros de la palabra que usan el YouTube, el Facebook y las redes sociales para enseñar la palabra de Dios. Hoy tenemos iglesias como esta y otras que transmiten las reuniones por las redes, por televisión, por radio. Hoy tenemos el Matthew Henry, tenemos Biblias de las que quieramos, tenemos profesores de hebreo, de griego. No concibo entonces cómo puede haber analfabetismo bíblico en pleno siglo XXI. Nosotros tenemos un privilegio que no tenían antes. Es más, yo me acuerdo que antes, los que estudiábamos, íbamos al instituto, hoy tienen el Google, entonces googlean, la maestra le manda un deber, googlean, pero nosotros teníamos que ir a la biblioteca, me acuerdo. ¿Cuántos iban a la biblioteca? Me acuerdo que teníamos que ir a la biblioteca y un silencio rotundo, parecía el cementerio la biblioteca. Hoy no es necesario ir a ninguna biblioteca, hoy tenemos muchas cosas al alcance para poder salir de ese analfabetismo bíblico que hay. Y esto lo voy a decir con el mayor de los respetos y nadie se ofenda, hermanos. Pero si hoy proliferan tantos falsos maestros y tantos falsos pastores, es porque también prolifera una cantidad de creyentes que no quieren leer, ni estudiar, ni profundizar por ellos mismos en la palabra de Dios. Eso, hermanos, es así. Es más fácil ir y preguntar.
Es más fácil que termina el culto, che, pastor, ¿qué quiere? Bueno, che, pastor no le vaya a decir, ¿no? A Anderson sí, porque es más jovencito, pero Manolo, que ya peina canas. Pastor, ¿qué quiere decir esto, aquello y lo otro? Y como decía recién el pastor Anderson, que el pastor Manolo no es que de repente le vino una unción tremenda arriba y empezó a leer en hebreo así de la nada. No, hubo que estudiar, hubo que hacer seminario bíblico seguramente, instituto bíblico, hubo muchas veces quienes enseñan la palabra de Dios y quienes tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, miren, le voy a decir esto con mucha certeza, muchas veces tuvieron que sacrificar tiempo con sus familias para poder profundizar en la palabra de Dios para después enseñar al pueblo. Pero hoy la gente quiere eso, pero todo así ya fácil. No, hermanos, el analfabetismo bíblico, el desconocimiento, acá dice claramente, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No le echemos tanto la culpa a los falsos profetas y maestros que obviamente que hay y que Jesús mismo dijo que iban a haber. Pero también un poco culpa es del creyente que es perezoso, que es vago. De hecho, el otro punto que tenía para hablar es de la ociosidad espiritual. ¿Cuánta gente ociosa espiritualmente hablando? Les cuesta congregarse, les cuesta leer la palabra, les cuesta orar. Pastor, óreme. Esposa del pastor, hágame un ayuno para ver si me va bien. Hermanos, por favor. No lo digo que eso pase acá, pero en regla general suele pasar la ociosidad espiritual que viene y que, miren, que la falta de conocimiento bíblico que muchas veces hay, viene como consecuencia de ser vago espiritualmente hablando. A veces pensamos en Sodoma y Gomorra. Y siempre cuando pensamos en Sodoma y Gomorra decimos, no, lo que pasa es que Dios destruyó Sodoma y Gomorra porque había mucha perversión sexual. Y es cierto. De ahí viene la palabra sodomía. Es cierto, había perversión sexual. Pero hay algo que poca gente lo ha dicho. En Sodoma y Gomorra, por una de las cosas que Dios la destruyó, es por la ociosidad espiritual. ¿Eso me lo inventé yo? No. Eso está en Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, dice, y ya con esto sí termino. Perdón, hermano, recién dije con esto termino, pero ahora sí. Ezequiel 16, 49. He aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. ¿Vieron que ahí no dice perversión sexual? Aunque sí sabemos que hubo eso porque lo leemos en Génesis. Soberbia, saciedad de pan, o sea, había prosperidad económica. ¿Y abundancia de qué? De ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas. Y no fortalecieron, y sigue ahí la palabra de Dios diciendo el otro problema que habían. Pero se dan cuenta que la ociosidad espiritual puede traer también pérdida y perjuicio a nuestra vida. Entonces, hermanos, cazándonos las zorras pequeñas. Porque esas cosas que pareciera que no son, pero son, traen problema a nuestra vida. Seamos prontos para decidirnos dirigidos por Dios, no tengamos en poco la palabra de Dios, saquemos de nuestra vida toda pereza, en todo índole, pero la pereza espiritual es peor que las demás perezas. Y también, hermanos, no seamos ignorantes de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para orar y agradecerle al Señor por la palabra? Gracias te damos por estas palabras que hemos oído hoy, Señor. Gracias por la que compartió mi hermano el pastor Anderson, por la que me diste a mí, Señor. Gracias, Dios mío. Oramos, Señor, que todas estas cosas que se han vertido en este lugar, Señor, queden grabadas a fuego en nuestros corazones. Señor, cuántas cosas hay que nos benefician en la vida cristiana y cuántas cosas hay que nos perjudican. Señor, te pedimos que nos ayudes a detectarlas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner en práctica tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que obres en lo más profundo de nuestros corazones para que tu palabra haya cabida acá dentro nuestro, para que nuestro corazón sea una tierra fértil donde tu palabra dé fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Señor, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús.
Gracias te damos, Señor, por este maravilloso culto. Gracias por esta reunión. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder reunirnos y estar en tu presencia todos juntos como hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Santo Espíritu. A ti daremos siempre toda la gloria, toda la honra, todo el honor y la alabanza, porque tuyo es el poder, la fortaleza, porque tuya es la sabiduría, tuya las acciones de gracia, tuya es la gloria y en la honra, el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Descansar en Dios. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.